Así que con esto pues voy a recordaros antes de empezar el tema de las redes sociales, que sobre todo si no las conocéis pues me podéis buscar en Noctámbulos Despiertos, bueno, en este caso nocdes.podcast, en Spotify, en Instagram, en TikTok y bueno, en YouTube. Y luego pues lo podéis escuchar tanto como en YouTube, que lo podéis escuchar y ver, con Spotify, iVoox, Apple Podcast y Spotify. Así que vamos a arrancar. Bienvenidos a Noctámbulos Despiertos. Bueno, Marina. Bueno, pues muchas gracias, Alberto, por invitarme de nuevo. Un placer, ya sabes, como siempre. Me gusta mucho lo que haces y te apoyo al 100%. Estás siguiendo además el podcast. Además, sigo el podcast y os lo recomiendo a todos. Por cierto, muy interesante. Una cosa que se me ha olvidado decir, y la voy a decir, que mucha gente, no mucha gente, pero ha habido gente que tenía ganas de tu vuelta, ¿eh? Tenía que decirlo y digo, mira, yo voy a decírselo a cuando esté aquí, que seguro que le va a hacer ilusión. Yo sé que hay mucha gente que escucha los podcasts un poco por cotilleo, pero mira, bienvenido sea. Bueno, son mis Al final, eso es lo que hay. Y que tratamos temas interesantes también. Bueno, aprovecho a invitar a la gente que vea el podcast, pues si tiene dudas o si quiere saber algo más, o incluso si tienen algún tema en concreto en el que, oye, pues me gustaría de esto del mar o he escuchado no sé qué, que hablaras de esto. Pues Alberto y yo nos informamos y claro, sacamos otro. Y hacemos otro, si no hay problema. Hacemos los que haga falta mientras funcione y nos lo estemos pasando bien. Hacemos 2, parte 3, parte 4 y las que haga falta. Y aprovecho para que ha dicho Marina lo de que para pedir. Lo mismo, si os gustan estos temas que vamos a hablar, y tanto como ha dicho ella, queréis pedir alguno, las cajas de comentarios de todos los sitios donde está subido el programa. A mí algún conocido me ha dicho, pero mójate más en no sé qué. También se aceptan sugerencias, comentarios y nos mojamos. Claro, estamos aquí para mojarnos. Ya en el último, de hecho, que grabé con mi amigo Santi, yo creo que ahí ya nos soltamos un poquito más, que me lo pasé muy bien, por cierto. Pero bueno, adelante. Bueno, pues vamos a empezar con barcos fantasma. He querido elegir un poco este tema porque todos conocemos la historia, sobre todo por una conocidísima película, Piratas del Caribe, ¿no? O trilogía, no, sí, serie, saga del holandés errante, y es uno de muchos otros barcos fantasma. ¿Qué es un barco fantasma? Es un barco que navega sin tripulación y le envuelve así un aire de misterio de por qué va solo el barco y así. Así que he elegido 3 barcos para contaros un poquito la historia. El primero y muy conocido es el Mari Celeste, que lo encontraron a la deriva en 1872. Es un barco que estaba a 400 millas de las Azores y viajaba con las velas desplegadas, sin tripulación, pero con la carga intacta. ¿Por qué es curioso? Porque sí que en esa época y por la zona en la que venía navegando, pues era bastante común la piratería. De hecho, en esas zonas, no en Azores, pero así Golfo de Guinea y demás, sigue siendo una zona sensible de piratería, de piratas y así. Pero ese barco se encontró con la carga intacta, por lo tanto no había sido un ataque pirata, que es el interés de que alguien pues secuestre un barco, ¿no? Y el único así que encontraron es que estaba sin el bote salvavidas. Llevaba más de 1.700 barriles de alcohol industrial. Joder. Y se sospecha que pudo haber una fuga o algo así, que la tripulación entrase en pánico a expectativas de que pudiese haber una explosión o algo así y abandonaron el barco, dejando pertenencias y todo intacto. Este es el barco que creo... Es que ahora que a medida que lo ibas explicando me iba veniendo que se encontraron incluso que estaban los platos encima de la mesa, como que dejaron de comer y se fueron por patas. Eso iba se encontraron, pero efectos muy rutinarios de o haber huido así o de que la gente desapareciese de una forma fulminante, porque es curioso. Y tenían comida para meses. Las pertenencias más personales que incluso puedes pensar, ¿no? En un abandono que no te da tiempo de nada, pues alguien se puede llevar, yo qué sé, alianzas, cosas muy íntimas, sí, claro. Claro. De efecto muy
¿cómo se llama?, de valor sentimental muy fuerte, se encontró todo. En ese viaje viajaba la mujer y las 2 hijas del capitán, consta de eso, pero se esfumó una tripulación entera. Nadie, ni en Nadie. el futuro, ni más adelante, nada. Y también fue curioso el hecho ese, que el barco se encontró navegando con las velas perfectamente desplegadas, pero sin nadie que lo gobernara. Sí, Muy... como rollo el chasquido de Thanos y... Otro que voy a contaros es el holandés errante, que como os digo es como el más conocido por la famosa película y demás, pero ese sí que es más una leyenda o una historia icónica de los mares. Es bueno, una historia sobre todo de la mitología, o de Europa. ¿Mitología griega? No, europea. No, Del siglo nórdica. XVII. De hecho, es bastante reciente. Y sería que un capitán muy arrogante, holandés, desafió a los dioses diciendo que él podía cruzar el Cabo de Buena Esperanza con la peor tormenta posible. Y Dios, o los dioses, como castigo, lo condenaron a no poder pisar tierra nunca más, ¿no? No falla. Y la típica leyenda de que se ve, sobre todo durante tormentas terribles, al holandés errante, un barco pues así que lo envuelve como una bruma y demás, con las velas rasgadas pero desplegadas, y lo ves durante las tormentas. El avistamiento más conocido del holandés errante fue del rey Jorge, cuando aún era príncipe, el rey Jorge V, durante una tormenta en la que juró y perjuró, y hubo escritos y demás que dicen que lo vio. Pero no deja de ser una leyenda. ¿A día de hoy hay gente que ha dicho que lo ha visto? ¿O hay alguna imagen? O bueno, al menos leyenda un poco de que los marineros lo siguen viendo todavía? Imagen no hay. Leyenda de que lo siguen viendo, sí. Pero claro, yo creo que es una quimera, una ilusión de cuando ya alguien está en una tormenta terrible y ven cosas que no tienen explicación o que no saben lo que es, y ya te montan la imagen del holandés errante. Es una pena, ¿no? Porque con el paso del tiempo se han ido perdiendo un poco las leyendas estas del mar, de los encuentros con barcos fantasma, como por ejemplo en este caso el holandés errante. Y la verdad que eso siempre a mí me ha llamado mucho la curiosidad. Aparte que está relacionado con el misterio, que mola, ¿no? Como siempre ese aura de y navegando, poderte encontrar con un barco de estos y demás. Está siempre... Es como... ¿Cómo se le diga? No me sale ahora la palabra, pero... el romanticismo, ¿no? Sería un poco que... Sí que es verdad que en el mundo del mar hay muchas supersticiones y costumbres que son infinitas. Y el holandés errante sería una de ellas, pero hay muchísimas, como lo de silbar a bordo, que no puedes, lo de las escaleras, lo de no sé qué. Hay muchas cosillas y al final cuando te vas acostumbrando y las vas escuchando, ¿no? Embarcas y el viejo te dice... No silbes que atraes a los malos vientos, no sé qué tal, mal tiempo. Y yo eso no lo sabía. Poner ropa interior de una mujer en el palo para atraer al buen tiempo. O de que las mujeres a bordo, mala suerte. Hay muchísimas así. Yo creo que la holandés errante pues no deja de ser una más de estas. Pero dejando un poco, o para contrarrestar con la idea de que ya no se ven barcos fantasma, por eso también busqué el caso del Alta, que es un barco que se encontró en 2020 en las costas de Irlanda. Y fue un barco navegando de Grecia a Haití. De Grecia a Haití se quedó sin máquina. Mal país, Haití. Sí, en 2018 se quedó sin máquina, estuvo 20 días a la deriva hasta que los guardacostas de Estados Unidos lo pudieron ir a rescatar. Rescataron a toda la tripulación, la bajaron e intentaron remolcar el barco, pero en una tormenta rompió el remolque y el barco quedó a la deriva. Quedó a la deriva. ¿Y no se ha visto en ningún sitio? Hasta 2 años después no apareció embarrancado en las costas de Irlanda. Y eso causa mucho misterio y expectación, porque ¿cómo puede ser que un barco estuviese 2 años navegando solo y nadie lo viese y cruzase todo el Atlántico? Claro.
Cuando lo encontraron estaba en muy buen estado y con todo intacto, o sea, nadie había estado a bordo. Pues nadie le hubiera hecho el mantenimiento casi, ¿no? Y fue en 2020, fue hace 4 días. Y un poco documentándome para el podcast, también encontré el caso de un submarino en octubre de este año, en 2024. Una preguntilla del que se había quedado a la deriva. Porque claro, es curioso, tú que entiendes más de mareas y tal, entiendo que 2 años es mucho tiempo que ha estado dando vueltas, porque en teoría en relativamente poco las mareas deberían acabar llevándolo a alguna costa, ¿no? Que fueron 2 años. 2 años. Porque perdido. más o menos de normal, como se quedó perdido a la deriva y tal, ¿cuánto sería el tiempo normal hasta que diese con alguna costa? La verdad que no lo sé, pero cuando faltó el remolque o partió el remolque, estaban cerca de la costa de los Estados Unidos y se fue cruzando todo el Atlántico para el otro lado. Uh-huh. Y aunque fuese a la deriva, son 2 años. Claro, que ha estado ahí. Y que encima no se cruzase con ningún otro Eso barco también, que lo avistase, que obviamente son rutas en las que hay tráfico. Hay bastante o que hubiese podido tener la mala suerte de tocar con un iceberg o lo que sea y se hubiese ido para el fondo, pero no. También. Y en octubre de 2024 se encontró un submarino que daban por perdido desde 1970 y pico, y se vino a encontrar ahora, y sorprendentemente en un estado impecable. Es curioso. Sí que había estado, o sea, lo encontraron porque estaba enterrado en un banco de arena y demás, pero lo han encontrado en un estado perfecto. Es curioso. Sobre todo eso lo que dices tú, que en los 2 años no fuera a dar con ninguna costa de ningún país ni nada, y aparte, además de eso, que encima no lo avistase ningún otro barco. Bueno, cosas curiosas. Esto al final mola porque son cosas del misterio que no le encuentras como una explicación, porque dice la lógica te dice una cosa, pero luego esto al final te la rompe, ¿no? Un poco, y es un poco la magia esta que decíamos Y el antes. estado, ¿no? Porque en la mar todo se oxida súper rápido y También, demás, y es encontrarlo en un estado de conservación. Claro, la humedad, Perfecto. nadie lo limpia, no hay mantenimiento, claro, es verdad. Normal es lo típico que te lo encuentres decrépito ahí, ¿no? Con todo como oxidado, como dices tú, sucio, ¿no? Bueno. Pues sí. Nos ibas a comentar el del submarino, ¿no? ¿Verdad? Ahora también. Sí, bueno, más o menos lo he comentado, pero eso, se encontró, ese tampoco lo he querido meter dentro de esto. Me parece curioso, se encontró en el pasado mes de octubre, en 2024, y era un submarino que se hundió en 1970 y pico. Se hundió expresamente después de que el submarino estuvo en servicio y demás, y durante un ejercicio militar lo hundieron. Pero cuando lo hundieron, pues jamás lo encontraron. Ah, muy bien. Y después de años y años, ahora lo han encontrado y en un estado de conservación perfecto. Que es lo que decimos también, al final Que está ahí bajo el mar, la oxidación. Después de casi 40 años o 40 años debajo del agua, encontrarlo intacto, pues también. Y que en el momento o cuando se hundió no fueron capaces de localizarlo y lo encuentran 40 años después en un estado de conservación perfecto. También, pues... Mola. ¿Alguno más te has dejado ahí por...? No, en cuanto a barcos, fantasma, ya hemos acabado. Bueno, También... A mí el que me ha dejado más loco ha sido sobre todo el primero, el que desapareciese la gente así como rollo como el chasquido de Thanos, ¿no? Que desaparece dejándose las cosas a medias, la comida, las pertenencias, y que no se supieran absolutamente. Es el más conocido y el que es sí, yo al final más cuando impactante en realidad. Sí, cuando te has puesto a explicarlo, digo, me ha venido a la mente, digo, esto lo he escuchado yo, seguramente lo habré escuchado en Cuarto Milenio, porque también algunas veces han tocado cosas así del mar, y es verdad, fue muy... Hay muchos casos, he querido ir a buscar un poco más lo de mercante o barcos más grandes, pero lo que se encuentran muchos de barcos fantasma, digamos, son veleros y barcos pequeñitos. De esos se encuentran muchísimos. Y de la época de la piratería, de las carabelas y tal, ¿todavía hay algo por ahí, alguna que digan a día de hoy que se sigan encontrando que, como barco fantasma como tal? Navegando no, hundida sí. De hecho, también hay una que se encontró hace un mes y algo en las costas de Portugal. Se encontró una carabela hundida.
También dicen un estado de conservación perfecto, pero bueno. Bueno, entendamos, perfecto no creo, ¿no? Y más Perfecto, siendo perfecto, no. de madera, ¿no? Pero bueno, que sí, buen estado y demás. Claro, la tecnología va avanzando. Una carabela que se hundió en su día a 1200 metros de profundidad, no, era imposible localizarla. Con la tecnología actual, pues se encuentran. Claro, con el radar ese que hacen ahora rollo, bueno, Y radar drones marino. acuáticos y Exacto. así pues bajarán, explorarán. Los sonars también y todo eso. Creo que existe tecnología incluso para ir reflotando, Reflotando, sí, sí o que lo he visto, subir que meten como uno de cosas. estos que se hincha y lo sacan a veces, eso sí que lo he visto yo. Y luego lo que dice, mira, ahora viene un poco a cuento porque está haciendo yo, el tema del Titanic que he tocado, he visto que han hecho una reconstrucción del barco, pero solamente con el mapeo ese que hacen y tal. Está curioso, la verdad. Sí, bueno, ahora cuando toques el tema, pero vi la reconstrucción esa y es un viaje por el barco. Sí, Está perfecta. sí, la verdad está bastante bien conservado. A ver, hay que entender que también tiene sus algas y demás, pero bueno, y que se partió al final, ¿no? Pero bueno, sí que queda bastante de esto todavía del barco.